Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Como dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Así que vamos a aprovechar unos minutos antes para poder dar inicio a la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas en este hermoso lugar. Qué bonito es ese himno. Lo estábamos medio tocando aquí con los hermanos y desde que fue escrito, desde que fue publicado, tiene una enseñanza muy grande. Ayúdenme con la estrofa. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Qué bonito, hermanos. De esa manera tiene que ser la vida cristiana. El poder ser un ejemplo para nuestros hijos. El poder demostrar que verdaderamente Dios está en nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar en esta noche. El tema es el valor del legado. El valor del legado. Vamos a basar nuestra cita bíblica de la palabra de Dios en Josué, capítulo 24, versículo 14 al 18. Acompáñenme con su Biblia. Ahora pues, hablando Josué, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Palabras de Josué. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra, nosotros, dijo todo el pueblo, pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. El propósito en esta noche es el siguiente: que cada uno de los seres humanos en esta tierra, que cada uno de los cristianos valoren el legado que dejará a su descendencia, y que también los hijos valoren el buen legado de sus padres. Cuán importante es, estimado amigo que nos escuchas en esta noche, cuán importante es, estimada amiga que estás escuchando la palabra de Dios, cuán importante es, cristiano, tú que tienes hijos, tú que en un futuro vas a tener hijos, cuán importante es entender el valor del legado que estemos dejando en esta tierra. Cuán importante es reconocer lo que yo esté haciendo en este lugar.
lo que yo esté practicando, lo que yo esté desarrollando, lo que yo esté realizando en la vida como cristiano, como padre de familia, como esposo, como vecino, cuán importante es lo que yo esté desempeñando, el ejemplo que yo esté dando, la forma en que me esté comportando, la forma en que esté vistiendo, la forma en que me esté desempeñando. Cuán importante es el legado que yo esté dejando a la descendencia que sigue después de mí, que son nuestros hijos. Y aunque no me digan amén, así es. Cuán importante es lo que yo esté haciendo, mis pasos, la forma en que me esté conduciendo, cuán importante es. Vamos a estudiar dos cosas. La primera, ¿cuál fue el legado que Josué le dejó al pueblo de Israel? ¿Cuál fue el legado que Josué le dio a la siguiente generación? Y en segundo lugar, estaremos estudiando a la luz de la Biblia cuál es el legado que estoy heredando actualmente, hoy en día. ¿Cuál es en realidad el papel que ante Dios yo estoy desarrollando como un legado espiritual? Estudiemos entonces en esta noche. En primer lugar, vamos a ver a la luz de la Biblia el legado de Josué. Se dice que la palabra legado está unida o quiere dar a entender dos cosas. Uno, herencia, y otro, la palabra literalmente, bien dicha, legado. Herencia viene del latín aerentia, plural del participativo activo de aerere, que significa estar adherido, estar unido. Es decir, el derecho de heredar, conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Rasgo o rasgos morales, científicos, ideológicos, etcétera, que habiendo caracterizado a alguien continúan advirtiéndose o continúan viéndose o continúan practicándose en sus descendientes o continuadores. Rasgos o circunstancias de índole cultural, social o económica que influyen en un momento histórico procedente de otros momentos anteriores. En biología se dice que legado o herencia es el conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores. Legado, de latín legatum, significa disposición que en su testamento hace un testador a favor de una o varias personas naturales o jurídicas. El término jurídicos en este caso significa a una empresa. Aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. La Biblia fundamenta, la Biblia le da una gran importancia a ese término, legado. La Biblia testifica que el legado es bien visto por Dios, de que Dios está atento a lo que yo le estoy dejando a mis hijos, de que Dios está atento a lo que yo estoy enseñándole a mis hijos, de que Dios está atento a lo que yo estoy realizando en esta tierra, ya sea que tenga o no tenga hijos, porque dice la Biblia que ustedes y yo somos cartas leídas. Y aunque no digan amén, así es. La gente está a la expectativa. Los que no son cristianos quieren ver cómo son ustedes, quieren ver cómo se comportan, quieren ver lo que ustedes hablan, quieren ver lo que ustedes ven, quieren ver la forma en que yo me distingo, la forma en que yo me caracterizo en esta tierra. ¿Por qué? Porque quieren encontrar algo malo en mí y en ustedes. Es decir, ante Dios no se digan, no es tanto lo que la gente diga, lo que la gente habla,
pero cuán importante es que Dios vea el legado que yo estoy dejando. Cuán importante es que Dios vea que yo valorizo, que yo pongo en una plataforma verdaderamente adecuada el legado que yo esté dejando. Veámoslo en la Biblia. La Biblia habla de legado en el libro de Salmos, en el libro de Proverbios, en el libro de Hebreos, en la carta de Pedro, en muchos otros libros. Pero veamos estos. Salmo 112, versículo 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Es decir, que Dios está hablando y diciendo que aquel que se deleita en los mandamientos de Dios, que aquel que se agrada, que aquel que anda alegre, que anda regocijado, que anda feliz, que grita, que salta, que canta, que danza, que anda vivo prácticamente en la palabra de Dios, en los mandamientos, en los preceptos, en las normas, en todo lo que Dios establece en su palabra, dice Dios que le dará una descendencia poderosa. ¿A dónde? En los cielos. ¿A dónde dice? Aquí en la tierra. Por eso es importante el legado que yo esté dejando aquí en la tierra. Por eso es importante que la gente vea que yo soy cristiano, que yo no porto una Biblia así por así, que yo no solamente me visto así por así, que yo no solamente hablo así por así, sino porque verdaderamente a Dios le agrada que existan hombres que están dejando legados espirituales, hombres que verdaderamente están formando una generación que marcará la diferencia, hijos cristianos que verdaderamente estén viendo un ejemplo de un padre que agrada a Dios, que un padre que honra a Dios, que un padre que verdaderamente está conforme a lo que Dios establece, porque así serán sus hijos. Y estoy hablando con los hombres ahorita, después sigo con las mujeres, porque el primer papel, el primer llamado para poder verdaderamente dejar un legado espiritual es para los hombres. Dios dice que establece una posición espiritual de sacerdocio para ustedes y para mí, los hombres, los que proveemos para la casa, los que damos toda la cartera para el hogar, los que nos preocupamos que mis hijos tengan comida, tengan vestido, tengan calzado, aquellos que nos preocupamos porque nuestros hijos hablen lo correcto, aquellos que nos preocupamos porque nuestros hijos verdaderamente se conduzcan con las amistades correctas, aquellos que nos preocupamos porque nuestros hijos tengan un crecimiento adecuado conforme a la palabra de Dios lo establece. Y aunque no me digan amén, así es. Ese es el papel del verdadero hombre de Dios. Ese es el papel del cristiano, el que verdaderamente hace lo que la palabra de Dios establece conforme al legado espiritual. Los hombres somos los primeros. Si las mujeres se toman esa atribución, Dios se va a encargar con ellas. Y aunque no digan amén, las mujeres así es. Pero es papel del hombre el desempeñar verdaderamente el sacerdocio al cual ha sido llamado. Le corresponde al hombre tomar la posición de sacerdote, de esposo, de padre, de amigo, inclusive de ese ser espiritual que Dios quiere para la mujer y para los hijos. Es al hombre. El legado que Dios quiere ver en primer lugar es del hombre. El hombre tiene que marcar la diferencia en el hogar, dejando fundamentos, dejando eslabones, dejando todo aquello que verdaderamente va a garantizar que mi hijo y mi hija no va a ser una marera, no va a ser un ladrón, no va a ser un violador, no va a ser un perverso, sino por el contrario, va a ser una generación poderosa aquí en la tierra. Esos hijos son los que hemos sido llamados a formar, ustedes y yo. Y aunque no digan amén, así es. Lo dice la palabra de Dios. Amén. Cuán importante es
Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Valor, legado, es decir, herencia. ¿Cuál es la herencia que estoy dejando en este momento? Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios 14:18. Los simples heredarán necedad. Ojo aquí. Miren cuán importante es entender lo que dice Salmos y lo que dice Proverbios. Miren esta joya espiritual. Dice, Salmo 112, 1 y 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La descendencia, si mis hijos ven mi ejemplo, que guardo los mandamientos de Dios, mis hijos van a ser poderosos en esta tierra. Pero vean lo que dice Proverbios 14, 18, los simples heredarán necedad. Es decir, que así como se da por herencia el deleite espiritual, también se da por herencia la simpleza y la necedad. ¿Qué tipo de herencia estamos dando a nuestros hijos? Amén. Proverbios 19:14. La casa y la riqueza son herencia de ¿quiénes? Por eso dice la Biblia que aquel que no provee para su hogar, el tal es peor que un incrédulo. Hermanos, ustedes no sean así. Ustedes tienen que cuidar su hogar. Ustedes tienen que proveer para su hogar. Ustedes tienen que dar todo lo de su hogar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la casa y las riquezas son herencia de los padres. ¿Hay algunos padres aquí en esta noche? Amén. ¿Hay algunas madres en esta noche? Amén. La riqueza de la casa son herencia de ustedes. Amén. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Saben por qué ustedes y yo somos los más privilegiados al llamarnos cristianos? ¿Sabían ustedes que ustedes y yo no valemos ni oro ni plata, sino que valemos la sangre de Jesucristo? ¿Saben por qué? Porque el Dios de los cielos, que es el creador, que es el eterno, que es el poderoso, le dio a Jesucristo la herencia de todo también. Por eso dice la Biblia que no valemos nada de esta tierra, sino que valemos la preciosa sangre espiritual del Hijo de Dios. Porque dice la Biblia que Jesucristo es el que fue constituido heredero de todo. Por eso dice la Biblia que todas las cosas que han sido creadas, las visibles, las invisibles, han sido creadas por Él y para Él. ¿Para quién? Para Jesucristo. Por eso dice que Él nos va a hacer sentar en tronos celestiales, porque todo es de Él. El Padre se lo dio todo a Jesucristo. Por eso, estimada amiga, por eso, estimado joven, por eso, estimado amigo, Jesucristo te quiere dar a ti la bendición para que puedas también dar un legado espiritual a tus hijos. Amén. La Biblia fundamenta el valor del legado. Ustedes y yo le tenemos que dar un valor importante. Lo que yo le herede a mis hijos, ¿qué es? ¿Qué le voy a dejar a mi hijo? Especialmente en estos días, hermanos. Si hoy no sabemos, yo salgo de mi casa, en el nombre de Jesús pido la bendición del Todopoderoso, pero no sé si voy a regresar. ¿Y qué le he dejado yo a mi hijo? ¿Cuál es el legado que le he dado a mi hijo hasta este momento? ¿Cuál es? ¿Dónde está todo lo que yo le dejo a mis hijos? La Biblia dice que Josué dio el siguiente legado. En Josué 24:14. Ahora pues, dijo Josué, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El legado que Josué le dejó al pueblo de Israel fueron tres cosas. La primera, Josué le dejó la herencia al pueblo de tener temor a Dios.
Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Salomón, que fue el mayor sabio de esta tierra, el proverbista, el escritor, dijo así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No hay otra cosa más que temer a Dios, porque ahí está el legado espiritual que Dios quiere ver en los hombres y las mujeres de Dios. ¿Cuál es el legado que está dejando? El otro que dejó Josué fue el siguiente: servicio a Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte, ¿quién estaba abajo de él? ¿Quién? Josué. Josué estaba sirviendo. Dice la Biblia que cuando Moisés murió, dice que ¿quién se quedó a cargo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas, ahí estará mi presencia contigo. Amén. Josué le heredó al pueblo temor a Dios y servicio a Dios. ¿Y qué más le heredó Josué? Le heredó fidelidad a Dios. Escogeos entonces ahora vosotros a quienes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está la fidelidad, en que no hay que claudicar en dos dioses, sino solamente hay uno, el Todopoderoso, el Creador, el Hacedor, el que lo llamó a ustedes y a mí para que dejemos legados espirituales. ¿Cuál es la herencia que le estás dando a tus hijos? ¿Cuál es la herencia? Dice, el ejemplo del padre es poderoso e influyente. Por eso dije que estaba hablando con los padres, después sigo con las madres. El ejemplo del padre es poderoso. Por eso iniciamos cantando, aunque no canto tan bonito, pero comenzamos diciendo: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Quién quiere ser como yo? Mi hijo. Mi hijo, si yo verdaderamente me conduzco, si yo guardo la palabra de Dios, si yo hago todo lo que a Dios le agrada, mi hijo va a querer ser como yo. Yo tengo la dicha, tengo el privilegio y a toda honra, lo digo, lo declaro y aquí, y lo he dicho durante 23 años en muchas iglesias de todo El Salvador. Tengo la dicha que cuando mi papá, cuando él aceptó a Jesucristo, me ha dado hasta todo el tiempo en que yo estuve viviendo con ellos un ejemplo de oración, un ejemplo de lectura de palabra, un ejemplo de lectura de la Biblia, un ejemplo de vigilia, un ejemplo en donde él me decía: Freddy, ¿cuánto le has dado a Dios en este día? Le tienes que dar más a Dios que a la carne, que al mundo. He tenido la dicha de tener una madre que me ha dado un fiel testimonio de que siempre hay que temerle a Dios, hay que servirle a Dios, hay que ser fiel a Dios. Y por eso estoy yo aquí predicando esta palabra, por ellos que me dieron ese fiel testimonio. Aquí estoy para honra y gloria de Dios, porque me inculcaron valores, me dieron el legado que yo necesitaba para estar en este lugar. Mi viejita y mi viejito, con amor, como les digo, me dieron el más grande ejemplo. Y mientras mis hijos estuvieron en este país, en mi casa, yo también traté de dárselos. Traté de infundirles lo mismo, el legado espiritual, porque ¿cuál es la herencia que le estás dando a tus hijos? Y nos atrevemos a decir que la culpa es de los que están allá afuera, que la culpa es del padre, que la culpa es del abogado, que la culpa es del policía, que la culpa es de otro. No, hermano, la culpa es nuestra, de los padres, porque ¿cuál es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuál es el ejemplo que mis hijos tienen en el hogar? Josué lo dio. Josué cumplió, le dio el verdadero valor al legado espiritual.
Ahora veamos qué tenemos que hacer. Padres, el mejor ejemplo son ustedes y soy yo. Que un día puedan tener la dicha que sus hijos les pongan: papá, tú eres el mejor ejemplo por el cual yo quiero seguir. A mí un cumpleaños mi hijo me puso, andábamos en una piscina y yo sin querer iba adelante, no me había dado cuenta que mi hijo venía atrás y el paso que yo daba, él lo daba. Y me puso en la foto: papá, porque yo sigo tus pasos, yo tengo ese privilegio. Y tiene un significado espiritual. Mi hijo en ese momento tal vez sí lo comprendió, pero yo lo valoro más todavía, porque me esmero, porque trato de darle el verdadero valor al legado espiritual. Ahora, en segundo lugar, si yo ya entiendo cuál es la herencia, si yo ya entiendo que tengo que dejarle algo a mis hijos y me hago la pregunta, en este momento, ¿cuál es el legado que les estoy dejando? Veámoslo entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué estamos heredando? Características físicas, es decir, que anden bien vestidos o que anden mal vestidos. Características del temperamento o rasgos del carácter, es decir, que sean enojados, que le pega a su esposa, que maltrata a su esposa, que violenta a su esposa, que le grita a su esposa, que dice malas palabras en la casa, que solamente pasa enojado, que pide las cosas enojados, y aunque no me digan amén, así es. Amén. Estamos hablando de legado. O sea, lo que mis hijos van a ver, lo que mis hijos están viendo, ¿qué es? ¿Qué es lo que están viendo en la casa? ¿Qué es lo que están sintiendo? Porque cuál palabra se diga en un hogar, no tienen idea del gran daño que tiene cuando un hijo ama a un padre y ama a la madre. A los dos los ama por igual, pero cuando uno daña al otro, ahí hay ya una herida. ¿Cuál es el legado que le estoy dejando a mis hijos? ¿Será que estamos heredando bienes materiales? Me estoy preocupando por la computadora, por el celular, me estoy preocupando por el carro, me estoy preocupando por las cosas materiales, si es que las doy. ¿O estamos heredando malos modales, costumbres? Acostarse a las 2 de la mañana, llegar tarde, hacer cosas que no se deben, y aunque no digan amén, así es. ¿Qué es lo que le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Cuál es verdaderamente el valor? Hermanos, esta enseñanza que estamos hablando en este momento marca la diferencia, marca la realidad. Hermanos, si verdaderamente la generación atrás de nosotros le hubiera dado el verdadero valor a esta enseñanza, este país no estuviera viviendo lo que está viviendo ahora, porque mientras más padres, mientras más madres valoricen verdaderamente lo que significa Dios, habrá menos problemas, menos delincuencia, menos situaciones adversas. Por lo menos los de los cristianos no van a estar ahí. Amén. ¿Qué le estoy heredando a mis hijos? ¿Qué es en realidad? Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que hay que heredar valores espirituales. Por sobre todas las cosas, hermanos, preocúpense por heredar valores espirituales. Olviden o dejen en segundo lugar las cosas materiales, pero denle el primer lugar a las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque estas son lo más importante. Estas son lo más importante. Algunos van a tener esa experiencia en un nivel bajo, en un nivel medio y en un nivel alto. Pero cuando se dan los valores espirituales es diferente. ¿Cuáles son esos valores, esos legados espirituales que hay que dejar?
tienen que ser los eternos, tienen que ser los de la eternidad, porque dice la Biblia que Dios es eterno y que Dios desea que nosotros seamos eternos. ¿Cuántos dicen amén? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga el ¿qué? Porque Dios quiere que seamos eternos. Y aunque no digan amén, así es. Por lo tanto, hay que enseñar valores, hay que dejar herencia espiritual por sobre todas las cosas. Que mi hija no ande con una corta falda. Que mi hijo no ande con un pantalón demasiado pegado. Que mi hijo aprenda a hablar. Que mi hijo aprenda a conducirse adecuadamente conforme a la palabra de Dios lo establece. Hermano, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque son valores eternos. Son valores espirituales. Y dice la Biblia que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Amén. ¿Cuál es el primero que debemos de dejar? Primero, la fe en Dios. La fe en Dios es vital para que verdaderamente podamos gozar de la vida eterna. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, si yo no desarrollo fe, si yo no vivo una fe, mi hijo no va a vivir fe. Por lo tanto, no está agradando a Dios. ¿Y cuántos quieren agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios. Tenemos que tener fe. Así lo hizo Josué. Josué dio testimonio de fe. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Había fe ahí? Había fe. El caso de nuestro Señor Jesucristo. Leámoslo, Lucas 2, 51, 52. Y descendió con ellos, es decir, con sus padres. Y volvió a Nazaret y estaba, miren qué lindo esto, Jesucristo estaba sujeto ¿a quiénes? A sus padres terrenales. Qué lindas esas dos palabras que están ahí. Por eso Jesucristo es el máximo ejemplo en excelencia, porque Él estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, dice la Biblia, crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, había ahí un ejemplo de fe, de fe. Había un legado, había una herencia que Josué quería dejar al pueblo de Israel. Había una herencia que el papá de Jesús quería dejar en su hijo, y por eso instruía en la palabra de Dios. Todos los judíos desde temprana edad tienen que ser enseñados en la palabra de Dios. Dice la Biblia, en la mañana, en la tarde y en la noche. Por eso dice que Jesús estaba sujeto a ellos. El ejemplo de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Es decir, se puede fingir la fe que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? Primera generación. La abuela de Timoteo, primera generación, tenía fe. ¿Quién más tenía fe? La madre de Timoteo, segunda generación. Y Timoteo vino a ser tercera generación. Miren cuántos años pasó ahí la fe. ¿Cuántos años pasó ahí la fe? ¿Cómo está tu fe ahorita, hermano? ¿Cómo está su fe? ¿Se la está pasando a su hijo? ¿Le va a heredar fe a su hijo, sí o no? Amén. Y aunque no me digan amén, yo lo voy a decir por ustedes. Hay que heredar fe a nuestros hijos.
Ese es el mejor ejemplo. Sigamos. Aparte de heredar fe, hay que heredar verdaderamente los principios de la palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Es más, tenemos una orden. Con todo respeto y amor digo esto, porque si aquí hay un padre de familia que no lo hace, tiene que empezar a hacerlo. El famoso versículo de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra instrucción significa enseñanza, significa doctrina. La palabra instrucción en su camino significa cuando tiene la edad para empezar a razonar. Ese niño, esa niña ya tiene que empezar a tener conocimiento de la palabra de Dios, que ya tiene 12 años, que sigue en la palabra de Dios, que ya tiene 21 años, que sigue en la palabra de Dios, que ya se casó, que sigue en la palabra de Dios, que se murió, está en la presencia de Dios. Cuando se delegan, cuando se heredan principios espirituales de la palabra de Dios. ¿Qué más? Dice que Jesús destacó la importancia de la palabra de Dios. En San Juan 5:39, versículo de memoria: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿el qué? Miren qué importante es la vida eterna. ¿Por qué será importante la vida eterna? ¿Qué estoy heredando a mi hijo? ¿Le estoy heredando la palabra de Dios? ¿Qué más? Pablo dio este ejemplo. Destacó el poder salvador y transformador de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. La palabra de Dios es importante, hermanos. Que no quiero, papá, leer la Biblia. Lo siento, hijo, pero tenemos que darle media hora. Aquí me siento contigo, hijo. ¿Sabes qué? Voy a ir a traer una limonada para ti y para mí, pero vamos a leer 3 capítulos de la Biblia. Y aunque no me digan amén, así es. ¿Cuál es la herencia que le estoy dejando a mis hijos? Si yo lo dejo con la libertad que él quiera, hermano, será una generación como la que estamos viviendo. ¿Quieren seguir ustedes en esta zozobra? ¿Quieren seguir en este temor, en esta violencia? Prediquemos esta palabra, hablemos esta palabra tal como es, que tenemos que instruir a nuestros hijos en fe y tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Esa es la mayor herencia que yo le puedo dejar a un hijo que está aquí y aunque esté en otro lugar. Amén. ¿Qué más puedo heredar? Dice que heredemos el valor y el ejemplo del servicio a Dios. Hermanos, siempre he destacado este hecho. La Biblia dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque muchos son los que trabajan en la obra de Dios. No es así, ¿verdad? Porque pocos son los que trabajan en la obra de Dios, pero muchos son los llamados. Y aunque no digan amén, así es. Es que no hemos sido llamados a calentar sillas. Estoy hablando con liderazgo acá, ¿verdad? Estoy hablando con los soldados, con las guerreras de esta iglesia, amén. No hemos sido llamados a estar quietecitos en los grupos familiares. Hay que ir y tocar las puertas. Hay que llevar tarjetitas. Hay que hacer actividades para predicar esta palabra. ¿Para qué? Para que la herencia que dejemos a las futuras generaciones valga la pena. Que se deja crecer el pelo el muchachito. No, mi hermana. No, mi hermano. Si la Biblia dice corrige, pero corrige con amor. Amén.
Ya me metí en un problema aquí, ¿verdad? Pero aunque no digan amén, así es. El mayor ejemplo de la Biblia está en la tribu de los levitas. Los levitas eran una familia que había sido apartada para Dios. Ustedes se recuerdan, aquellos que ministraban, aquellos que estaban en el templo de Dios y que llevaban la mayor parte de privilegios en la casa de Dios. Aquellos que llevaban sobre sus hombros la presencia de Dios, el arca del pacto, donde estaba aquello que Dios había establecido como algo espiritual. Ellos, en el transcurrir de la Biblia, lo vemos con un servicio tan anegado, con una dedicación, con un esfuerzo, con una entrega, con una disposición tan loable que Dios la dejó como ejemplo para que nosotros también heredemos servicio a Dios. Pero si mi hijo y mi hija me ve que yo no hago nada, que llevo 1 año, que llevo 5 años, que llevo 10 años, que llevo 15 años y no sirvo en la obra de Dios, no van a servir ellos también. Y aunque no digan amén, así es. Porque hemos sido llamados a servir, no a ser el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido para que me sirvan, sino a servirles a ustedes. Y empezó a agarrar la toallita y empezó a dar el mayor ejemplo de humildad y de servicio. ¿Y quiénes somos nosotros para no heredar eso a nuestros hijos? A ver si salgo vivo este día de acá. Los levitas heredaban a sus hijos el servicio a Dios de generación en generación. Miren qué lindo. Es decir, mi anhelo es que mi hijo Daniel sea un predicador. Mi anhelo es que mi hija Estercita, con esa voz angelical que Dios le dio, sea una cantora, sea una salmista. Ese es mi deseo. De la misma manera en la Biblia los levitas le daban el servicio. Yo me imagino a los levitas: Señor, que este hijo que voy a tener, que esta hija que voy a tener, la consagro, la parto, la dedico, intercedo, oro, clamo, gimo para que sea de bien. Y así era, pero porque había una herencia espiritual. Había fe, había palabra de Dios y había ejemplo de servicio a la obra de Dios. Lo mismo es hoy en día. La familia cristiana, los cristianos de hoy en día, debemos procurar que nuestros hijos vivan y sirvan a Dios. Y aunque no digan amén, así es. Debemos procurar ser ejemplos nosotros de servicio a ellos. Debemos orar para que nuestros hijos encuentren su lugar de servicio en la iglesia. Debemos motivar a nuestros hijos a que sirvan a Dios y al prójimo. Para ir concluyendo, ¿cómo nos preparamos para legar? Es decir, para dar herencia. ¿Cómo me preparo? Primero, orando a Dios. Segundo, viviendo y enseñando la palabra de Dios. Tercero, viviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo. Cuarto, modelando la vida cristiana. Quinto, pasando tiempo con la familia. Y sexto, organizando y planeando hacia el futuro en Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de sus grupos familiares. Señor, te damos gracias en esta noche porque tu misericordia, Señor, podemos ver a la luz de la palabra, Señor, la importancia de heredar valores espirituales a nuestros hijos. Señor, que las futuras generaciones puedan tener el ingrediente sobrenatural de la gloria que es manifiesta cuando tú respaldas, Señor, cuando tú tocas, cuando tú mueves, Señor, cuando tú guías, cuando tú orientas, cuando tú ministras. Señor, que nuestros hijos puedan ser bendecidos, que los hijos de los amigos puedan ser bendecidos, puedan ser tocados, puedan llegar a tus pies, Cristo Jesús, que los que no se han acercado puedan reconocer que todavía es tiempo de aceptarte a ti, Señor, para poder legar, para poder heredar cosas espirituales, ingredientes espirituales, todo aquello que tu palabra establece para que las generaciones futuras
puedan ser de bendición. Señor, en tu nombre, Jesús, lo pedimos y oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Que